No seas bueno, sé justo, porque cuando eres bueno con todo el mundo, poco a poco empiezas a perderte a ti mismo. Hay una verdad muy poderosa en todo esto. Cuando das demasiada bondad, las personas dejan de valorarla. Cuando nunca dices no, los demás dejan de agradecer tu sí. Y cuando te sacrificas por todos, terminas siendo el único que se queda vacío. En este video voy a mostrarte cómo dejar de ser bueno para empezar a ser justo. Quédate hasta el final, porque cada capítulo te enseñará a poner límites sin culpa, a dejar de sentirte usado y a recuperar la fuerza mental que se pierde cuando vives complaciendo a los demás. Cuando entiendas esto, ya nadie volverá a manipularte con tu propia bondad. Antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios esta frase: no me traicionaré por agradar. Escríbela ahora, no es solo una frase, es una declaración. Cada vez que la repites, tu mente empieza a entender que tu paz no se negocia. Es una forma de reprogramar tu cerebro para elegirte a ti por encima de cualquier otro. Y si este mensaje te hizo pensar, dale me gusta y compártelo, porque hay alguien ahí afuera que también está cansado de darlo todo hasta quedarse vacío y no recibir nada a cambio. Comencemos. Capítulo 1. La trampa de ser bueno. Hay personas que confunden la bondad con obediencia. Creen que decir siempre sí, sonreír aunque duela y callar lo que incomoda, es señal de nobleza, pero no lo es. Es miedo. Miedo a decepcionar. Miedo al rechazo. Miedo a ser juzgado. Miedo a que si muestran su verdadera opinión, los demás dejen de verlos como buenos. Esa forma de bondad no nace del corazón, sino de la inseguridad. Y lo peor, te hace invisible ante ti mismo, porque a fuerza de complacer a todos te olvidas de preguntarte, ¿qué quieres tú? Piensa en cuántas veces has hecho algo solo para evitar un conflicto. Aceptas favores que no puedes cumplir. Soportas comentarios que te hieren. Te adaptas a expectativas que no te representan. Y luego terminas agotado con una sonrisa que no te pertenece, repitiendo, no pasa nada, pero sí pasa. Cada vez que dices que sí a algo que te hace daño, estás diciéndote que tú no importas. Te vas apagando lentamente, como una vela que ilumina a todos excepto a sí misma. Epicteto decía, quien busca agradar a todos, termina esclavo de todos. Lo que quería decir es simple. Cuando vives esperando que te validen, tu vida deja de ser tuya. Tu humor depende de la aprobación de otros. Tus decisiones se vuelven ajenas. Tu felicidad está en manos de quien puede darte o quitarte reconocimiento. Y una vida así no es vida. Es un examen infinito donde tu nota cambia según los demás. Y cuando vives para gustar, ya no eliges, te moldeas. Ya no eres tú, eres la versión que crees que los otros quieren. La mente complaciente no nace mala, nace confundida. Te enseñaron que ser bueno es no contradecir, no discutir, no incomodar. Pero nadie te explicó que hay una enorme diferencia entre ser amable y ser justo. La amabilidad busca agradar, la justicia busca equilibrio. Una actúa para evitar rechazo, la otra para vivir con dignidad. Ser justo no significa ser cruel, significa ser honesto. Significa decir no cuando algo no te corresponde, incluso si otros se molestan. Significa defender tus límites, aunque tiemble la voz. Significa quedarte solo si la alternativa es traicionarte. La justicia personal no busca quedar bien, busca estar bien, porque dormir en paz vale más que sonreír por obligación. Hay un ejercicio sencillo. Observa tus próximos 3 sí. Cada vez que vayas a aceptar algo, pregúntate, ¿esto nace del amor o nace del miedo? Si nace del miedo a quedar mal, a perder, a ser juzgado, entonces estás entregando tu poder. Detente, respira, y aunque te cueste, di que no. Ese no puede ser pequeño para otros, pero para ti puede ser el inicio de tu libertad. Otra forma de reconocer esta trampa es escuchar tu cuerpo. El cuerpo nunca miente. Si después de decir sí sientes un nudo en la garganta, un peso en el pecho o un cansancio inmediato, no fue un acto de bondad, fue una renuncia a ti mismo. La justicia se siente diferente. Puede incomodar a otros, pero a ti te trae alivio. La verdad interna siempre se reconoce, porque trae calma, porque en lugar de culpa deja espacio para la respiración.
No confundas el amor con el sacrificio constante. No confundas la educación con aguantar lo que te lastima. No confundas humildad con quedarte sin voz. Ser justo requiere más coraje que ser bueno. Porque el justo no vive para complacer, vive para ser coherente. Y aunque esa coherencia no genere aplausos, genera paz. Y la paz interior es un tesoro que nadie puede darte, ni quitarte. Marco Aurelio escribió: haz lo correcto, lo demás, déjalo que ruede como el viento. Esa es la verdadera libertad, hacer lo que corresponde sin rogar comprensión, aceptación o aplauso. No todos te van a entender, y eso está bien. Lo importante es que tú sepas por qué actúas como actúas, y que puedas sostener tu mirada en el espejo sin arrepentimientos. Ser justo no siempre se siente bien. A veces duele poner límites, a veces te deja solo, a veces incomoda a quienes se aprovecharon de tu silencio. Pero con el tiempo esa incomodidad se va, y lo que queda es paz, dignidad y una identidad fortalecida. Dejas de tener miedo a decepcionar, porque entiendes que tu propósito no es cumplir fantasías ajenas, sino honrar tu propia verdad. Recuerda esto: no hay bondad en quien se apaga para que otros brillen. Quien renuncia a sí mismo para agradar, poco a poco deja de existir. Capítulo 2. La justicia como equilibrio, no como castigo. A veces crees que ser justo significa devolver lo que te hicieron, poner a cada quien en su lugar, enseñar una lección. Pero esa es una trampa del ego. El ego sufre y quiere que el otro también lo haga. Quiere ajustar cuentas, no equilibrar. Y aunque parezca justicia, en el fondo es venganza disfrazada. Una reacción que nace desde la herida y no desde la conciencia. La verdadera justicia no busca castigar, busca restaurar la paz dentro de ti. Cuando entiendes esto, te das cuenta de que la prioridad no es que el otro pague, sino que tú sanes. Porque el equilibrio no es una lucha, es una forma de sabiduría. No actúas desde el impulso, sino desde la claridad. No respondes para herir, sino para ordenar tu vida y tu mente. Cuando alguien te lastima, el ego grita: hazle lo mismo. Pero la mente entrenada responde: no necesito eso para estar bien. Esa diferencia es enorme. La primera reacción te arrastra al conflicto. La segunda te conduce a la libertad. La justicia no necesita ruido, porque su poder está en la serenidad. Actúa sin gritar, sin humillar, sin buscar escenario. Ser justo no es ser débil ni permisivo. Es tener la fuerza de decidir con conciencia, no con rabia. Es poder mirar a quien te hirió y no sentir odio, sino distancia. El odio todavía te ata a lo ocurrido. La distancia demuestra que ya dejaste de pertenecer a ese dolor. Eso no te hace frío, te hace libre, porque no hay mayor esclavitud que la de quien vive pendiente de vengarse. La justicia no busca el sufrimiento del otro, sino tu propia paz mental. Piénsalo. ¿Cuántas veces has perdido el control creyendo que estabas defendiendo tus derechos, pero al final solo terminaste agotado, vacío, con la mente revuelta? Actuaste con rabia y la rabia no sana. Solo repite la herida una y otra vez, como un círculo que nunca se cierra. El equilibrio, en cambio, corta el ciclo. No te rebaja al mismo nivel, te eleva por encima. Cuando eliges la justicia real, tu energía deja de depender del comportamiento ajeno. Eres tú quien decide cómo responder, y en esa decisión recuperas tu poder. Un ejemplo claro: imagina que alguien te traiciona. La mente no entrenada se enfoca en la herida y quiere devolver el daño. La mente justa observa: esto me dolió, pero no necesito herir para cerrar esta herida. Y en esa elección, aunque parezca pequeña, recuperas tu autonomía emocional. La venganza te ata al otro. La justicia te separa y te devuelve a ti. Ser justo también es saber cuándo hablar y cuándo callar. Hay batallas que se ganan sin discutir, solo caminando lejos. No todo merece tu reacción. A veces, el acto más justo es no responder, porque no todo conflicto requiere que demuestres quién tiene razón. La razón más alta a veces es silencio, que preserva tu paz y tu energía. La justicia no es rígida, es flexible. Observa el contexto, mide la intención, distingue entre error y malicia. Una mente equilibrada no castiga por impulso ni perdona por costumbre. Analiza, comprende, elige, y cuando actúa, lo hace con precisión, no con ira. Esa precisión es poder.
el poder de no actuar de más, de no usar violencia emocional, donde basta un límite. Marco Aurelio decía que el hombre justo no se deja llevar por las pasiones, sino por la razón, no porque no sienta, sino porque siente sin perder la dirección. Eso es madurez, sentir intensamente, pero decidir conscientemente. Cuando reaccionas sin pensar, te conviertes en esclavo de tus emociones. Cuando decides desde la calma, te conviertes en dueño de ti. Y ese dominio es la forma más alta de justicia. En la vida diaria, el equilibrio se ve en cosas simples: responder con firmeza sin humillar, corregir sin herir, poner límites sin rencor. No se trata de suavizarte ni de volverte implacable. Se trata de entender que el poder real está en actuar desde la serenidad. Si alguien te falta el respeto, no necesitas gritar. Basta con que no lo permitas de nuevo. Si alguien te miente, no necesitas desenmascararlo públicamente. Basta con que ya no pongas tu confianza donde se quebró. La justicia no necesita espectáculo, se ejecuta en silencio, pero se siente en tu energía, en tu postura, en tus decisiones. Aprende a sostener la calma cuando todo te empuja a perderla. Ese es el entrenamiento del alma fuerte, porque la rabia siempre será la opción más fácil. Lo difícil, lo verdaderamente poderoso, es mantenerte dueño de tu reacción. La justicia sin equilibrio es violencia. La compasión sin límites es debilidad. La sabiduría está justo en el medio, donde la mente no se deja arrastrar por el odio ni por la culpa. Allí ocurre la verdadera fuerza. La próxima vez que sientas deseo de ajustar cuentas, pregúntate: ¿quiero paz o quiero tener razón? Si eliges la paz, ya hiciste justicia. Si eliges tener razón, te quedarás atrapado en la discusión y la herida seguirá abierta. No confundas justicia con orgullo. El justo no busca ganar, busca estar en paz. El equilibrio es la forma más silenciosa de poder. No lo necesitas demostrar, lo irradias. Porque el alma justa no se defiende, se sostiene. No busca reconocimiento, se respeta. Y esa verdad, aunque no lastime al otro, siempre te libera a ti. Capítulo 3. La diferencia entre empatía y sacrificio. Hay una línea muy fina entre acompañar a alguien y cargarlo. Una línea que, sin darte cuenta, cruzas una y otra vez. Lo haces porque creciste con la idea de que ser buena persona significa soportar, aguantar, nunca decir que no. Te enseñaron que si alguien te necesita, debes estar ahí sin importar tu propio estado, que amar es entregarte entero, que ayudar es ponerte siempre en último lugar. Pero nadie te habló del costo interno que eso tiene. Nadie te explicó que cuando te entregas más allá de tu capacidad emocional, cuando das incluso lo que necesitas para respirar, empiezas a vaciarte en silencio. Y eso ya no es empatía, eso es sacrificio emocional. La empatía sana no exige que te rompas por otro, no te pide que sacrifiques tu descanso, tu paz o tu estabilidad. La empatía verdadera consiste en comprender al otro sin dejar de comprenderte a ti. No se trata de salvar a nadie, se trata de acompañar sin que tu mundo se derrumbe. Pero si creciste con la creencia de que amar es sufrir, de que ayudar es cargar problemas ajenos, es normal que confundas una cosa con la otra. No es tu culpa, te moldearon así. Te dijeron que quien pone límites es egoísta, que quien se elige a sí mismo no tiene corazón. Por años, absorbiste esas ideas sin cuestionarlas. La verdadera empatía sabe dónde termina tu responsabilidad y dónde empieza la del otro. Reconoce tus límites y los honra. No dice puedo con todo. Dice estoy contigo, pero no me voy a perder para sostenerte. Porque cuando te pierdes, cuando desapareces emocionalmente tratando de salvar a alguien, ya no estás ayudando. Estás dejando de existir en tu propia vida. Y nadie, absolutamente nadie merece tu desaparición. Recuerda alguna relación donde diste demasiado. Quizá una pareja que no valoró tu entrega. Un amigo para quien siempre estabas disponible. Un familiar que esperaba que resolvieras todos sus problemas. Revive esa sensación de cansancio profundo. Ese agotamiento emocional que se convierte en rutina. Tú das, das y das, pero nada cambia. No importa cuánto intentes cargar al otro, si él no quiere caminar te vas a desgastar sin resultados, porque esa persona no necesita tu sacrificio, necesita asumir su propia responsabilidad.
y tú no puedes llevar en la espalda lo que le corresponde a otro cargar en su conciencia. Séneca decía, ayuda, pero no te hunda quien no quiere nadar. Esa frase es un mapa. No te pide que seas indiferente, pero te pide que seas inteligente con tu energía. Porque hay personas que no buscan soluciones, buscan compañía para su dolor. Y si tú no aprendes a reconocerlo, te conviertes en su sostén emocional permanente. Mientras ellos se quedan donde están, ellos no avanzan y tú te apagas. La empatía verdadera no es llorar hasta el fondo del abismo con el otro. Es mostrarle que aún existe una escalera para subir. No te pide que absorbas su tristeza. Te pide que le recuerdes que todavía puede elegir levantarse. Porque si tú te hundes, ¿a quién vas a ayudar? Si tú te quedas sin fuerza, ¿qué te queda a ti? Imagínate esto. Alguien que quieres te llama siempre para hablar de sus problemas. Tú cancelas tus planes, pospones tus metas. Escuchas durante horas, intentas animarlo, aconsejarlo, rescatarlo. Crees que lo estás ayudando, pero al día siguiente vuelve exactamente igual. Y tú sigues ahí hasta que un día ya no puedes más. Te sientes vacío. Y encima aparece la culpa. La culpa por querer descansar, por no estar disponible, por no poder sostener tanto dolor. Pero esa culpa no es amor. Es condicionamiento emocional. La justicia contigo mismo y con el otro está en poder decir, estoy aquí para ti, pero no puedo resolver esto por ti. Es una frase simple, pero marca un abismo. Define la frontera entre acompañar y cargar, entre amar y perderte, entre empatía y sacrificio, porque mientras más consciente eres de cuidarte, más valiosa y honesta se vuelve tu presencia. Ya no das desde el desgaste, ni desde el miedo a ser abandonado. Das desde la claridad, desde un lugar sano dentro de ti. Cuando dices, hoy no puedo, no estás fallando. Estás protegiendo tu energía para no convertirte en una versión frustrada y agotada de ti mismo. La empatía sin límites te convierte en un salvador frustrado. La empatía con límites te convierte en un compañero real. Y un compañero vale muchísimo más que un mártir. La próxima vez que alguien te necesite, pregúntate, ¿estoy ayudando o estoy cargando? ¿Estoy acompañando o me estoy abandonando? ¿Doy desde mi fuerza o desde mi miedo a perder al otro? La respuesta honesta te demostrará si estás actuando desde la empatía o desde la autoanulación disfrazada de amor. Capítulo 4. La justicia empieza contigo. Ser justo contigo mismo es uno de los actos más valientes y difíciles que existen. La justicia interior no consiste en exigirte perfección ni en castigarte por cada error. Se trata de mirarte con honestidad de frente, sin máscaras que te oculten y sin excusas que te suavicen la verdad. La mayoría de las personas exige justicia afuera, quieren que los demás sean correctos, coherentes, respetuosos y responsables. Pero al mismo tiempo viven traicionándose por dentro. Quieren respeto, pero se hablan con desprecio. Buscan equilibrio, pero se sabotean con culpa, miedo y exigencia excesiva. Buscan verdad, pero se mienten para no confrontarse. No hay justicia externa posible si primero no hay justicia interna. Todo cambio profundo empieza en casa, en tu mente, en tu corazón, en tu forma cotidiana de tratarte a ti mismo. La justicia contigo mismo comienza cuando dejas de mentirte, cuando puedes admitir con sencillez, no estoy bien, me duele, estoy cansado, estoy actuando desde el miedo y no desde la verdad. Fingir fortaleza no te hace fuerte, te hace prisionero. No necesitas demostrar que tienes todo bajo control. Lo que necesitas es reconocer en qué parte de tu vida estás perdiendo el control. Esa es la base de la autoconciencia. Y sin autoconciencia no hay dominio mental. Solo hay represión, confusión y dolor negado. El sabio estoico no se miente para sentirse bien un rato. Se dice la verdad para poder actuar bien siempre. No busca culpables para justificarse. Busca causas para transformarse. Entiende que cada error es un mensaje del destino, una oportunidad para conocerse mejor y afinar su carácter, no un motivo para destruirse por dentro. No puedes crecer si cada vez que fallas, te castigas y te hundes. Tampoco puedes avanzar si te justificas todo el tiempo y te conformas con lo mínimo. La justicia interior está en el punto exacto de equilibrio. No minimizar tus fallos,
pero tampoco flagelarte por ellos. No convertirte en tu verdugo ni en tu abogado complaciente. Una mente equilibrada no busca agradar a los demás, busca comprender y avanzar. No se pregunta qué dirán de mí, sino qué puedo aprender de esto. Y esa diferencia, aunque parezca sutil, cambia por completo tu dirección en la vida. Cuando vives para ser aprobado, actúas desde el miedo. Cuando vives para ser coherente, actúas desde la verdad. Observa con atención cómo te hablas. Hay personas que jamás permitirían que alguien externo les dijera las cosas que ellas mismas se dicen en silencio. Se insultan, se comparan, se exigen hasta el agotamiento, se humillan internamente. Eso también es injusticia. La autocrítica es justa, solamente cuando busca construcción. Si hiere más de lo que ayuda, deja de ser autocrítica para convertirse en violencia emocional. Ser justo contigo implica exigirte, sí, pero sin despreciarte. Implica corregirte, pero también reconocerte. Implica poder decirte, aquí fallé pero sigo valiendo. Imagina que tu mente es un juez. Si ese juez solo te condena, nunca podrás confiar en ti. Si solo te absuelve, nunca podrás mejorar. El equilibrio está en juzgarte con criterio, no desde el impulso emocional del miedo o la culpa. Pregúntate con honestidad, ¿esto que hice fue justo conmigo? ¿Actué en coherencia con mis valores o desde el miedo a perder algo o alguien? ¿Me estoy respetando o me estoy traicionando para complacer a otros? El cuerpo es sabio, reacciona cada vez que hay injusticia interna. Te sientes tenso, agotado, culpable, vacío. El cerebro detecta la incoherencia como una amenaza y entonces te bloqueas, procrastinas, explotas emocionalmente o te alejas del mundo. Pero cuando vuelves a la verdad, cuando eliges actuar alineado con lo que sabes que es correcto para ti, la mente se calma, porque la verdad, aunque duela en el ego, libera energía, y esa liberación se siente como paz. Sé justo contigo. No te castigues por sentir. No te sabotees por miedo. No te traiciones para encajar donde no perteneces. La honestidad interior no siempre es cómoda, pero siempre te deja en paz. Y esa paz no viene de hacer las cosas perfectas, sino de hacerlas con conciencia, con intención, con amor propio. No puedes construir relaciones sanas si no tienes una relación sana contigo. No puedes pedir respeto si tu diálogo interno está lleno de desprecio. No puedes exigir justicia si vives traicionando tus propios límites. La vida no te devuelve lo que dices que mereces. Te devuelve lo que practicas todos los días. La justicia contigo empieza en los pequeños actos. En cada sí que transformas en no cuando ese sí te lastimaría. En cada límite que sostienes sin culpa. En cada pensamiento en el que eliges comprenderte antes que atacarte. En cada decisión en la que te eliges a ti sin pedir permiso. Ser justo contigo no te vuelve distante. No te vuelve egoísta. Te vuelve íntegro. Y cuando eres íntegro ya no necesitas demostrar nada. Ya no buscas aprobación, porque la mente que está en paz consigo misma no necesita ser aceptada. Necesita seguir su propia dirección. Y quien tiene dirección, tiene poder. Ese poder es la verdadera justicia. La que no grita, la que no se impone, la que simplemente se vive, la justicia auténtica, la que transforma tu vida. Empieza siempre por ti. Capítulo 5. Sé firme, no frío. Hay una diferencia enorme entre proteger tu corazón y construir una muralla de hielo a su alrededor. Muchas personas, después de haber sido heridas una y otra vez, deciden cerrarse completamente, creyendo que así nada podrá lastimarlas. Pero esa coraza que parece proteger también te convierte en prisionero. Ser firme no es vivir desconectado, ni dejar de sentir, ni transformarte en alguien distante y sin emociones. Ser firme es aprender a poner límites sin endurecer tu esencia. Es mirar a los ojos con seguridad y decir, hasta aquí, sin dejar de tener un corazón que aún late con fuerza. Confundir frialdad con fortaleza es un error muy común. El frío no protege, congela. Congela tu capacidad de amar, de confiar, de recibir, de permitir que algo bueno toque tu vida. La firmeza, en cambio, es una señal de amor propio. Es saber quién eres y lo que mereces, permitiéndote seguir siendo tú.
La frialdad es un mecanismo de defensa nacido del miedo. La firmeza es una decisión consciente que nace del respeto por tu paz mental. Una persona firme sabe que su valor no se negocia ni se mendiga. Ser firme significa hablar con claridad, sin agresividad. No necesitas gritar para ser escuchado ni humillar para ser respetado. La firmeza se expresa en la serenidad de quien sabe que su palabra tiene fuerza, porque se respalda con acciones coherentes. Las personas que saben poner límites no lo hacen desde el rencor, sino desde la conciencia de que cada vez que dicen no, se están eligiendo a sí mismas. La firmeza es una voz segura que no tiembla, porque sabe que ceder ante lo injusto es traicionarse a sí mismo. También es importante comprender que la firmeza no es imponer, sino recordar a los demás cómo deben tratarte. Una persona fría empuja, aleja, rompe vínculos. Una persona firme educa y transforma su entorno con su ejemplo. Quien es firme no tolera lo que daña, no permite faltas de respeto, no acepta migajas afectivas ni contratos emocionales desiguales. El que es firme sabe que su tiempo y energía son sagrados y no los desperdicia donde no hay reciprocidad ni cuidado auténtico. Detrás de muchas personas frías hay una historia que nadie conoce. Cicatrices emocionales que se convirtieron en hielo. Pero quedarse ahí es impedir que la vida siga su curso. Es renunciar a todo lo bueno que aún puede llegar. La firmeza, en cambio, toma esas mismas cicatrices y las transforma en sabiduría. Te enseña a abrir la puerta a quien viene con buenas intenciones y a cerrarla sin culpa a quien solo trae tormenta. No necesitas ser frío para demostrar que has aprendido. Con ser firme basta. La firmeza se entrena en la soledad, cuando aprendes a sostenerte en pie incluso cuando nadie te aplaude. Ser firme es tener la capacidad de mirarte al espejo y estar orgulloso de tu propia coherencia. Es tomar decisiones que duelen, pero que te liberan. Es elegir dejar ir lo que te lastima, aunque tu corazón quiera quedarse un poco más. La frialdad, en cambio, no elige, solo evita. Evita sentir, evita arriesgarse, evita vivir. Y esa evasión al final también duele. Quien es firme puede amar profundamente sin perderse en el amor. Puede escuchar críticas sin destruir su autoestima. Puede abrirse sin miedo a ser manipulado. No porque sea invulnerable, sino porque ha aprendido a proteger lo que lleva dentro sin esconderlo. La firmeza te permite permanecer humano, sensible, compasivo, pero consciente de tus límites. Te da la capacidad de entregarte sin renunciar a tu dignidad, de cuidar sin descuidarte, de dar sin sacrificarte por completo. Si ser frío te da una sensación de control, ser firme te brinda libertad. La libertad de elegir tus relaciones, tus batallas, tus prioridades. La libertad de no reaccionar impulsivamente, sino de responder con inteligencia emocional. La libertad de decir esto sí y esto no sin titubeos. La libertad de ser tú mismo sin pedir permiso. Quien es frío se defiende de todo. Quien es firme solo se defiende de lo que realmente lo amenaza. Así que no apagues tu fuego interior por miedo a quemarte otra vez. No confundas endurecerte con madurar. Madurar es mantener la ternura intacta, pero con la valentía suficiente para no permitir que nadie la maltrate. Sé firme con tus decisiones, pero cálido con tu esencia. Sé fuerte, pero no inalcanzable. Aprende a proteger tu corazón sin dejar de sentir, porque el verdadero poder no está en volverte hielo, sino en seguir siendo luz en un mundo que a veces intenta apagarte. Capítulo 6. El precio de agradar. A lo largo de la vida, muchos se acostumbran a vivir según la mirada de otros. Crecen creyendo que ser aceptado es más importante que ser auténtico, que complacer es un deber y que la aprobación ajena es una moneda con la que se compra el afecto. Lo que no se dice es que esa moneda nunca alcanza. La necesidad de agradar se vuelve una deuda interminable que te deja emocionalmente pobre, desgastado y desconectado de ti mismo. Vivir buscando encajar no te vuelve libre, te vuelve un actor interpretando un papel que nunca pediste. Agradar es un arma silenciosa que te hiere por dentro. Cada vez que te acomodas a lo que otros esperan, amputas una parte de tu esencia. Cada decisión tomada por miedo al rechazo se convierte en un ladrillo más que construye tu propia prisión. Y lo peligroso
es que esa cárcel la decoras tú mismo con sonrisas forzadas, silencios incómodos y concesiones que te alejan poco a poco de lo que realmente eres. La esclavitud del que busca aprobación es dulce al principio, pero su factura llega siempre con intereses muy altos. El precio de agradar es renunciar a tu voz interior, es mirar el espejo y reconocer que ya no sabes quién eres sin la aceptación de los demás. Terminas siendo alguien que se adapta al tamaño del espacio que le ofrecen, aunque sea pequeño, aunque duela, aunque no quepa ahí tu grandeza. Y en esa adaptación constante, pierdes tus límites. Cada sí forzado, cada no tragado, cada deseo reprimido se convierte en una gota más de una lluvia que termina inundando tu alma de frustración. Quien vive para agradar se vuelve vulnerable al desprecio ajeno. Depender de la aprobación externa es poner tu autoestima en manos inestables. Hoy te aplauden, mañana te ignoran. Hoy te aman por lo que les das, mañana te descartan por lo que no les conviene. Y entonces aparece la verdad cruda. El amor que depende de condiciones externas nunca fue amor, fue interés disfrazado. Los estoicos lo sabían bien. No hay paz mientras necesites que otro certifique tu valor. La mayoría no busca tu bienestar, busca tu utilidad. Cuando te acostumbras a complacer, te conviertes en una herramienta emocional para los demás. Útil cuando accedes, desechable cuando reclamas. Algunos se alimentan de tu sacrificio, otros disfrutan tu silencio. Si no pones límites, la vida se encargará de rodearte de quienes jamás los respetarán. A veces, lo más valiente no es quedarse para agradar, sino irse para no traicionarte. El cansancio de agradar es un tipo de agotamiento que no se quita durmiendo. Es el cansancio de sostener una identidad falsa, una voz reprimida, una presencia que existe solo mientras es útil para otro. Es el cansancio del alma, que ya no quiere seguir mintiendo. Cuando buscas gustar, te conviertes en un personaje. Cuando decides ser tú, recuperas tu dignidad. La autenticidad puede traer soledad al inicio, pero siempre trae paz al final. La verdad es que no todos merecen la mejor versión de ti. No todos merecen tu energía, tu tiempo, tu bondad. Algunos solo quieren lo que pueden tomar de ti, sin intención de devolver nada. Por eso, cuando te atreves a ser auténtico, cuando defiendes tu espacio, cuando das tu opinión sin temer, muchos se apartan. Y debes agradecerlo. La sinceridad espanta a quienes solo estaban para aprovecharse. La autenticidad purifica tus vínculos y revela quién realmente te aprecia. Ser tú mismo no significa ser perfecto, significa ser coherente. Y la coherencia tiene un costo. Decepcionar a quienes estaban acostumbrados a que te decepcionaras a ti para complacerlos. Cuando cambias, no todos celebran tu evolución. Algunos lamentan que ya no seas manipulable. Te acusarán de frío, de egoísta, de difícil. Pero recuerda, que se molesten porque te elijas es la prueba más clara de que nunca te eligieron a ti, solo a lo que les servías. El estoicismo enseña que la aprobación externa no está bajo nuestro control. La verdadera fortaleza nace cuando dejas de mendigar cariño y empiezas a ofrecerte respeto. Cuando tu brújula deja de ser la opinión ajena y se convierte en tus valores, recuperas el timón de tu vida. Nada es más poderoso que actuar desde la convicción personal y no desde la necesidad de aceptación. El que vive guiado por el aplauso termina actuando para una audiencia que nunca se sacia. Aceptar que no gustarás a todos es el primer acto de libertad. Hay personas a las que les incomodará tu verdad porque estaban cómodas con tu silencio. Habrá quienes hablen mal de ti porque hablar bien ya no les conviene. Y sin embargo, a pesar de todo, debes mantenerte firme, porque la vida se vuelve más ligera cuando no cargas con expectativas ajenas. El alma se libera cuando dejas de explicarte. El corazón se fortalece cuando decides ser coherente en lugar de complaciente. Agradar es fácil. Ser auténtico tiene un precio, pero uno lleva a la pérdida de ti mismo y el otro a tu recuperación. No naciste para ser aprobado, naciste para vivir en verdad. Y la verdad, aunque duela, aunque moleste, aunque espante a algunos, es la base de toda paz interior. El aplauso se extingue rápido, pero la tranquilidad de actuar conforme a tu esencia permanece para siempre. Quien debe reconocerte eres tú, quien debe honrarte eres tú,
Quien debe alegrarse de tu presencia eres tú. Deja de pagar el precio de agradar. Ningún vínculo vale la renuncia a tu alma. Ningún cariño vale tu silencio. Ninguna compañía vale tu propia ausencia. Ser auténtico no te garantiza más amigos, pero te garantiza mejores relaciones. No te da un camino fácil, pero sí uno verdadero. Y aunque a veces tengas que caminar solo, al menos caminarás contigo. Esa es la mayor victoria. No perderte tratando de que otros te quieran. Quien debe gustarte ante todo eres tú. Capítulo 7. Los límites también son amor. Durante mucho tiempo se ha confundido el amor con un acto de disponibilidad infinita. Se ha enseñado que amar es estar siempre, ceder siempre, acompañar siempre. Pero nadie dijo la verdad más importante. El amor también requiere distancia, elección y límites claros. El límite no es un muro que separa, sino una estructura que preserva la relación para que no se desgaste hasta romperse. Cuando alguien cruza tus límites y tú callas, no estás protegiendo el vínculo, lo estás debilitando en silencio. Porque el amor sin límites se convierte en abuso y el sacrificio constante se convierte en resentimiento. El límite es un gesto de responsabilidad afectiva. Cuido lo que siento, cuido lo que comparto y cuido mi manera de amar. El límite no es un rechazo al otro, es una afirmación de ti mismo. Es la manera más honesta de decir: quiero que esto siga existiendo, pero de una forma que no me destruya. La mente confundida cree que poner límites es ser duro, egoísta o insensible. Pero esa idea nace del miedo, no de la verdad. El miedo quiere agradar para evitar el riesgo del conflicto o del abandono. La sabiduría quiere ser coherente para construir vínculos sanos que puedan sostener el tiempo. Séneca decía que quien vive para complacer a todos termina perdiéndose a sí mismo en el intento. El límite es justo el punto donde decides dejar de desaparecer para que otros estén cómodos. Un límite sano no busca cambiar al otro, busca protegerte a ti. Por ejemplo, si alguien se comunica contigo solo cuando necesita algo, no tienes que alejarte con violencia. Basta con no estar disponible siempre. Si alguien te falta el respeto, no necesitas gritar. Basta con no permitirlo otra vez. Si alguien exige tu atención constante, no tienes que justificarte por cada ausencia. Basta con recordar que también tienes una vida que merece ser vivida. Y sí, poner límites duele. Duele porque implica decepcionar expectativas que tú mismo ayudaste a construir al decir que sí cuando querías decir que no. Duele porque te obliga a asumir tu propia vulnerabilidad. Reconocer que no puedes con todo, que no te alcanza el tiempo, que tu energía es finita. Pero duele más vivir sin límites. Pasar días enteros atendiendo demandas que no te corresponden. Apagar incendios emocionales que no provocaste. Cargar culpas que no te pertenecen. El costo de no poner límites siempre se paga con la paz. La justicia emocional también vive aquí, en saber equilibrar generosidad con autocuidado. Ser bueno no significa ser disponible para todo el mundo. Ser amoroso no significa ser infinito. La firmeza no lastima a quien realmente te aprecia. Solo molesta a quien se beneficiaba de tu falta de límites. Los vínculos que valen la pena se ajustan, se reacomodan y maduran. Los que eran puro interés revelan su verdadera intención cuando ya no pueden explotarte. Marco Aurelio escribió que el amor a uno mismo es una necesidad de la naturaleza racional. Amar implica conservarte, conocerte, sostenerte. Si te pierdes intentando retener a alguien, lo que estás entregando no es amor, es miedo. Y el miedo nunca construye relaciones sanas. El amor real respeta los límites porque entiende que sin ellos no hay libertad. Dos personas sin espacio para respirar terminan ahogándose mutuamente. A veces el límite no es una frase dura, sino un acto silencioso. Responder menos, ausentarte, no salvar más. A veces el límite es simplemente cambiar el lugar que ocupa esa persona en tu vida. No todo alejamiento es desamor. En muchos casos, es la única forma de salvar lo que queda de ti. Hay quienes solo aprenderán a valorarte cuando ya no estés ahí limpiando sus desórdenes emocionales. No hay amor sin responsabilidad. No hay responsabilidad sin límites. Y no hay límites sin valor. Decir hasta aquí es uno de los gestos más nobles que existen, porque cuida tu dignidad. Y si el otro lo comprende,
también cuida el vínculo. Quien se ofende porque te cuidas, nunca estuvo contigo por amor sino por conveniencia. Quien te ama, en cambio, agradecerá tu claridad aunque al principio le incomode. Recuerda esto, los límites no te alejan del amor, te devuelven al amor propio. No estás cuidando una relación si te estás descuidando a ti. No estás siendo leal si te traicionas para permanecer. No estás dando amor si te ofreces en sacrificio. El amor adulto sabe decir no, sabe dar un paso atrás, sabe detener lo que duele antes de que lo irrecuperable ocurra. Porque los límites son la forma más silenciosa y poderosa de decir, me elijo, y por eso puedo amarte sin destruirme. Y ese es el amor más firme, más sabio y más libre que existe. Capítulo 8. El egoísmo necesario. Hay una palabra que a muchos les causa rechazo, egoísmo. La han demonizado tanto que cualquiera que intenta elegir su paz, su tiempo o su bienestar es acusado de ser egoísta. Pero existe un egoísmo noble, un egoísmo que no destruye, sino que protege, un egoísmo que nace del amor propio bien entendido. Porque nadie puede servir desde el cansancio, nadie puede amar desde la carencia, y nadie puede construir cuando vive desmoronándose por dentro. Aprender a priorizarse no es ser cruel, es ser sensato. No puedes entregarle a la vida lo que no has construido para ti primero. Desde una mirada estoica, el ser humano debe gobernar aquello que entra en su círculo de control. Si tú no eres guardián de tu energía, de tus límites y de tu tiempo, alguien más los manejará a su conveniencia, y lo harán sin culpa, sin gratitud y sin reciprocidad. Por eso, el egoísmo necesario es un acto de soberanía personal. Es decir, esto soy yo, esto es lo que puedo dar y esto es lo que ya no permitiré. No es un grito de guerra contra el mundo, es una declaración de responsabilidad contigo mismo. La sociedad celebra el sacrificio extremo, incluso cuando éste te destruye. Te enseñan que siempre debes estar disponible para todos, aunque eso signifique abandonarte. Que decir no te convierte en mala persona. Sin embargo, la verdadera mala decisión es decir sí a todo lo que te quita vida. El egoísmo necesario te invita a reconocer que no puedes salvar a quien se hunde agarrándose de ti. Puedes tender tu mano, pero no permitir que tiren de ti hacia el fondo. Hay ocasiones donde retirarte es la diferencia entre sobrevivir o perderte. Los estoicos enseñaban que aquello que hacemos debe estar alineado con la virtud, pero también con la razón. Dar sin medida es irracional, si solo conduce a la autodestrucción. Si descuidas tu salud, tu tranquilidad, tus metas, ¿qué tipo de bienestar podrías ofrecer? La ayuda que nace del agotamiento se convierte en resentimiento. La generosidad que ignora tus límites se vuelve una cadena. Hay que tener el coraje de priorizarse antes de desbordarse para otros. Y eso requiere disciplina emocional, no frialdad. El egoísmo necesario también implica seleccionar a quién le otorgas tu tiempo, porque el tiempo es la moneda más valiosa de tu existencia, y algunos solo buscan gastarlo sin aportar nada a cambio. Las personas que nunca dan, que solo exigen, que manipulan tu buena voluntad, no merecen acceso ilimitado a tu vida. La fortaleza está en reconocer que tu energía es un recurso finito y que no todos tienen derecho a consumirla. El amor propio debe incluir la sabiduría de cerrar puertas, incluso cuando eso incomode. A veces la mayor prueba de egoísmo necesario es alejarse del ruido para cuidar la mente. Vivimos en una era donde se glorifica la exposición constante, la urgencia permanente y la intranquilidad como estilo de vida. El egoísmo necesario reclama silencio, descanso, distancia. Reclama espacios donde puedas escucharte sin la interferencia de las expectativas ajenas, porque quien no se escucha termina viviendo la vida que otros le dictan. Y nada es más triste que llegar al final del camino habiendo sido leal a todos, menos a ti mismo. También significa defender tus metas con determinación. Cada sueño que tienes necesita protección, porque habrá quienes querrán minimizarlo o retrasarlo con excusas disfrazadas de cariño. Ser egoísta aquí significa decir, este objetivo es importante para mí y no lo sacrificaré para complacer a nadie. Los que te aman de verdad entenderán. Los que se molesten solo están revelando que su prioridad nunca fue tu bienestar, sino tu disponibilidad.
El egoísmo necesario no busca reconocimiento. Es un trabajo silencioso, íntimo, a veces incomprendido. Habrá quienes te juzguen, quienes te acusen de haber cambiado. Y quizás sea cierto, cambiaste, porque aprendiste a cuidarte, porque te cansaste de ser fuerte para todos y débil para ti, porque descubriste que amar sin respeto propio no es amor, es dependencia afectiva, y la dependencia siempre termina convirtiéndose en dolor. Ser egoísta en la medida justa también es pedir lo que necesitas sin culpa. ¿Cuántos callan por miedo al rechazo, por terror a parecer inconvenientes? Pero callar tus necesidades es traicionarte. Si algo te duele, dilo. Si algo te incomoda, exprésalo. Si algo te rompe, aléjate. El egoísmo necesario es reconocer tu dignidad y actuar en consecuencia. Tu bienestar no es negociable. Un día comprenderás que nadie te va a cuidar si tú no lo haces primero, que nadie te devolverá el tiempo que diste sin medida, que nadie va a disculparse por haber abusado de tu bondad, y que tu vida es demasiado corta para seguir mendigando afectos o aprobaciones. Ese día serás libre, porque la libertad nace cuando entiendes que tu valor no depende de cuánto das, sino de cuánto te respetas mientras das. El egoísmo necesario es una revolución silenciosa, una decisión interna que marca un antes y un después. Dejas de vivir para ser útil y empiezas a vivir para ser pleno. Proteges tu corazón sin blindarlo. Priorizas tus metas sin olvidar a quien amas. Te eliges sin aplastar a nadie. Ese equilibrio, esa sabiduría, esa firmeza son la verdadera manifestación del amor propio. Porque al final, nadie puede ocupar tu lugar en tu propia vida. Nadie puede respirar por ti. Nadie puede sentir por ti. Nadie puede vivir por ti. Por eso, cuídate con fuerza. Ámate con decisión. Sé tu prioridad. No por ego, sino por supervivencia. Capítulo 9. No todos merecen tu comprensión. Hay una verdad que cuesta aceptar, pero que libera cuando finalmente se asimila. No todo el mundo merece tu comprensión. Nos enseñaron a justificar conductas, a disculpar ofensas, a buscar siempre la explicación psicológica detrás de cada acto dañino. Nos educaron para ceder, para ver el lado bueno de gente que no hizo ningún esfuerzo por demostrarlo. Y ese hábito de querer entenderlo todo termina convirtiéndose en una condena personal. Porque mientras tú buscas motivos para perdonar, hay quienes siguen construyendo nuevas formas de herirte. Desde la filosofía estoica, la virtud va unida a la razón, y la razón indica que no debes gastar tu energía en aquello que no cambia, no crece y no aporta. Algunas personas no se equivocan, se comportan exactamente como eligen comportarse, saben lo que hacen, conocen las consecuencias y aún así repiten el daño. Comprenderlas no las transforma, solo las exonera mientras te desgasta. Hay una diferencia enorme entre ser compasivo y ser un mártir emocional. Los estoicos insistían en que uno debe usar su discernimiento para proteger su interior. No se trata de endurecer el corazón, sino de fortalecerlo. Algunos individuos han tomado decisiones que los alejan deliberadamente de la integridad. Han elegido la manipulación como lenguaje y el egoísmo como brújula. Intentar comprenderlos es caer en la trampa de creer que cambiarán solo porque tú eres capaz de ver su dolor. Pero la verdad es simple. Si alguien no quiere mejorar, tu comprensión no sirve de nada. Hay quienes utilizan tu empatía como un arma. Detectan tus ganas de ayudar, tu capacidad de ponerte en el lugar del otro, y lo convierten en una ventaja a su favor. Te harán sentir culpable por poner límites. Te convencerán de que exigís demasiado. Te dirán que estás exagerando. Su intención no es la paz, es el control. Y la comprensión en manos de un manipulador se vuelve una cuerda que aprieta lentamente alrededor de tu cuello emocional. La compasión no debe ser un pasaporte para que otros crucen los límites que protegen tu dignidad. Pero hay que entender por qué la gente actúa así, dicen muchos. Claro, puedes entenderlo. Desde lejos. Puedes analizar su historia, su soledad, sus traumas, sin permitir que destruyan la tuya. Entender no implica tolerar. Comprender no significa justificar. Eres libre de alejarte, aunque conozcas sus razones, porque tu deber primero es contigo. Los estoicos decían, ayuda si es posible, pero nunca te destruyas en el intento. La verdadera sabiduría emocional
está en saber cuándo dar y cuándo retirarte. Algunas personas no merecen tu comprensión porque ni siquiera se comprenden a sí mismas. Viven en guerra interna y lanzan proyectiles a cualquiera que se acerque. ¿Por qué deberías exponerte a un campo minado emocional solo para aparentar nobleza? La vida no te premia por aguantar sufrimiento innecesario. La vida premia la claridad, saber quién merece tu atención y quién merece tu silencio. A veces, lo más sano que puedes hacer es dejar de buscar explicaciones donde solo hay decisiones equivocadas repetidas muchas veces. El estoicismo enseña que la virtud es acción, no intención. Quien de verdad quiere mejorar se hace responsable. Escucha, corrige, se transforma. Pero hay quienes solo quieren hablar de sus problemas para no tener que solucionarlos. Quieren comprensión, no cambio. Quieren consuelo, no crecimiento. Tu energía es sagrada. No puedes desperdiciarla en gente que pretende que seas su salvador emocional mientras ellos eligen seguir hundidos en su barro. Ese tipo de compañía es una fuga constante de vida. Aceptar que no todos merecen tu comprensión también es aceptar tu propia evolución. Cuando cambias, tus ojos se abren y tu corazón deja de tolerar lo que antes parecía normal. Lo que antes justificabas hoy lo reconoces como abuso. Lo que antes aceptabas por miedo, hoy lo rechazas por respeto propio. Es una señal de madurez entender que tu empatía necesita límites y que tu bondad requiere protección, porque la bondad sin límites se convierte en una invitación abierta para que cualquiera te utilice. Te encontrarán duro, te llamarán egoísta, te acusarán de haber olvidado el perdón. Pero quienes te critiquen por protegerte solo están molestos porque ya no pueden aprovecharse. Esa es su verdadera incomodidad. Y es ahí donde debes mantenerte firme. No retrocedas para que otros se sientan cómodos. El precio es demasiado alto. Tu paz, tu salud emocional, tu autoestima. Si alguien necesita tu comprensión, debe demostrar con hechos, no con excusas, que la merece. Un día te darás cuenta de que no perdiste personas. Te liberaste de cargas humanas. No todos los que caminan contigo te ayudan a avanzar. Algunos solo retrasan tu viaje. Y cuando al fin aceptes que tu empatía no es un servicio público, sentirás una ligereza nueva, una fuerza que antes estaba secuestrada por tu necesidad de complacer. Esa es la verdadera libertad emocional. No querer sanar lo que está decidido a permanecer roto. Así que conserva tu comprensión para quienes luchan consigo mismos, pero muestran intención real de crecer. Para quienes cometen errores y los enfrentan con humildad, para quienes valoran tu escucha, tu apoyo y tu presencia. El mundo está lleno de voces que exigen comprensión sin ofrecer respeto. Tú elige distinto. Sé selectivo, sé fuerte, sé justo contigo, porque al final comprender a todos es traicionarte a ti. Y tu primer deber, como diría cualquier sabio estoico, es proteger tu alma del desgaste innecesario. Capítulo 10. Sé justo, no perfecto. El perfeccionismo es una prisión elegante. Por fuera parece disciplina, pero por dentro es miedo. Miedo a fallar, miedo al juicio, miedo a dejar de ser querido si no eres impecable. Nos educaron en la exigencia, en la presión, en la necesidad constante de demostrar, como si valieras solo por tus resultados, nunca por tu esencia. Y esa es la mentira que más vidas ha roto en silencio, creer que para merecer amor, primero debes ser perfecto. El estoicismo nunca pidió perfección, pidió virtud, y la virtud es progreso constante, no ideal inalcanzable. Séneca decía que ningún sabio está libre de errores, solo está libre de repetir los mismos sin aprender. La perfección es estática, muerta, rígida. La justicia contigo mismo, en cambio, es dinámica. Reconoce tus esfuerzos, pero también tus límites. Puedes exigirte grandeza, pero jamás a costa de destruirte. El perfeccionismo no te eleva, te aplasta. Hay quienes se despiertan cada día sintiendo que deben justificar su existencia. Se castigan por cada detalle, se hablan con crueldad, se comparan con la mejor versión de los demás y con la peor versión de sí mismos. Se prometen hacerlo perfecto la próxima vez, aunque nunca sea suficiente. Esa autoexigencia sin misericordia no es disciplina, es violencia psicológica, es convertirte en tu peor enemigo.
Es cargar con un juez interno que nunca queda satisfecho, que te condena incluso cuando ganas. Ser justo contigo significa mirarte con la verdad completa, no solo con la lupa de lo que falta. Si te enfocas únicamente en tus fallos, te conviertes en un verdugo emocional. Si solo ves tus aciertos, eres un iluso. La justicia está en el medio. Reconocer lo bueno y lo malo con la misma objetividad. Eres un ser humano en evolución, no un proyecto terminado ni un borrador defectuoso. Quien pretende ser perfecto nunca disfruta nada, porque todo lo que logra siempre llega tarde y nunca es suficiente. El perfeccionismo te obliga a actuar por miedo. Miedo al error, miedo al ridículo, miedo a perder valor. Pero el que actúa por miedo nunca actúa desde la virtud. Los estoicos afirmaban que un acto solo es honorable si nace de la libertad interior. Cuando te exiges desde la inseguridad, lo que haces puede parecer grandioso por fuera, pero por dentro estás encadenado. La disciplina real es la que cuida tu mente mientras te impulsa, no la que te desgasta mientras finges fortaleza. Ser justo contigo también implica aceptar que no siempre podrás con todo. Habrá días en que el cuerpo no responda, en que la mente se nuble, en que el corazón esté cansado. No fallas por necesitar descanso. Fallas cuando ignoras tus necesidades para sostener una imagen. Quienes intentan mostrar poder absoluto terminan quebrándose donde nadie los ve. El sabio no se esconde del cansancio, lo reconoce, lo escucha, lo respeta. El descanso es parte del camino, no una interrupción. La perfección te hace vivir para el aplauso. La justicia te hace vivir para la coherencia. Cuando deseas ser perfecto para otros, tu valor depende del elogio ajeno. Cuando decides ser justo, tu valor nace de tu propio juicio. Uno te convierte en esclavo del mundo, el otro te vuelve soberano de tu interior. Quien busca gustar pierde autenticidad. Quien busca integridad gana paz. Y la paz personal es la victoria más grande que un humano puede conquistar. Tú no puedes mejorar si cada error te destruye. Tampoco si cada logro lo ves como una obligación. Para crecer, debes permitirte fallar sin perder el respeto por ti mismo. Debes aprender a decir, me equivoqué, pero puedo corregirlo. No salió como esperé, pero sigo avanzando. Hoy no pude, pero mañana vuelvo a intentarlo. Eso es justicia interior. Tratarte como tratarías a alguien que amas, no como el enemigo que quieres vencer. El perfeccionismo no perdona. La justicia sí. La justicia no niega tus errores, pero los usa como maestros. No te humilla, te ilumina. No te aplasta, te ordena. Una vida justa contigo mismo es una vida sostenible. El perfeccionismo te quema. La justicia te impulsa. Hay logros que se construyen a través del descanso, tanto como del esfuerzo. Porque la grandeza real se forja en la constancia, no en la obsesión. Habrás notado que las personas admirables no son las que nunca fallan, sino las que se levantan con dignidad tras cada caída. La perfección no inspira, intimida. La justicia contigo mismo sí inspira, porque muestra que lo humano no está en no caer, sino en levantarse con más sabiduría. El error bien utilizado se convierte en fuerza. La cicatriz bien comprendida se transforma en experiencia. La caída bien enfrentada se vuelve evolución. No seas perfecto, sé honesto, sé coherente, sé valiente para admitir lo que falta sin negar lo que ya existe. El mundo no necesita modelos inalcanzables, sino seres reales que avanzan con integridad. Nadie recuerda al que nunca cometió errores. Todos recuerdan al que, a pesar de ellos, siguió adelante fiel a sí mismo. La perfección te aísla. La justicia te humaniza. Cada día decide tratarte con criterio y no con crueldad. Pregúntate, ¿estoy exigiéndome por amor propio o por miedo al juicio? ¿Estoy persiguiendo un ideal sano o una expectativa imposible? ¿Estoy siendo justo o estoy cargando una cruz ajena? Cuando seas capaz de responder con verdad, la culpa perderá poder sobre ti. La vergüenza dejará de dictar tu valor. Y la autoexigencia se convertirá en disciplina noble,
no en tortura interna. Sé justo, no perfecto, porque la perfección nunca llegará, pero tu justicia puede acompañarte toda la vida. Y una vida guiada por la justicia interior es una vida de libertad, de paz y de dignidad. El estoicismo enseña que la grandeza está en vivir alineado con la verdad, no con la apariencia. Ser justo contigo mismo es aceptar tu humanidad y desde ahí construir tu fortaleza. Porque solo quien se acepta tal como es puede llegar a ser lo que está destinado a ser. Capítulo 11. Hablar y pensar de más te debilita. El ser humano moderno habla demasiado y piensa peor. Vive con la boca abierta y la mente inquieta. Se desgasta en conversaciones inútiles, en opiniones que nadie pidió, en discusiones que no cambian nada. Y luego se pregunta, ¿por qué queda sin fuerza, sin enfoque, sin claridad? La respuesta es simple: pierde energía donde no hay propósito. En el estoicismo, la palabra es herramienta de precisión, no una fuga constante. El sabio habla cuando aporta. El necio habla porque no soporta el silencio. Cada vez que explicas tus planes, tus metas o tus límites a personas que no entienden tu camino, regalas parte de tu impulso. Hablar de lo que vas a hacer activa en tu cerebro una sensación falsa de logro, como si ya hubieras avanzado. Tu mente se conforma con la declaración y pierde hambre de ejecución. Por eso tantos comienzan con fuerza y terminan en la nada. Se desgastan anunciando, justificando, debatiendo. El camino se hace con pasos, no con discursos. Pensar demasiado también es una grieta por donde se escapa la fuerza. Rumias problemas que solo existen en tu imaginación. Sufres por hipótesis. Te hundes en escenarios catastróficos. Te sientes culpable por lo que aún no ocurre. La mente sin control es una tormenta perpetua. Mientras más piensas, menos actúas. Mientras más analizas, más te paralizas. Una decisión pequeña ejecutada vale más que 100 pensamientos brillantes acumulados en la cabeza. Los estoicos entendían que la acción es el antídoto contra la ansiedad. Haz lo que te corresponde y suelta lo que no controlas. Pero la mayoría vive atrapada en pensamientos que no conducen a ninguna acción, ni realista ni útil. Imagina a un guerrero en batalla revisando mentalmente todas las posibles heridas antes de mover un solo pie. Moriría sin haber blandido la espada, y así mueren muchas oportunidades, bajo montañas de pensamientos inservibles. Hablar en exceso expone tu vulnerabilidad a quien no la merece. No todos los oídos son aliados. Hay personas que convierten tu sinceridad en arma. Hay quienes escuchan para juzgar, no para comprender. Otros solo esperan la mínima debilidad para manipularte o sabotearte. Por eso la sabiduría nace del silencio selectivo. No necesitas explicarle tu vida a nadie. No tienes que justificar tus decisiones ante quienes no pagan el precio de tus batallas. La mente se fortalece cuando la palabra se disciplina, cuando tu silencio se vuelve tu escudo, cuando tu voz se usa solo para afirmar lo esencial. El sabio no calla porque no tenga qué decir. Calla porque sabe que cada palabra cuesta energía y esa energía es poder. En cambio, el que habla sin filtro revela todo su interior. Se vuelve predecible, manipulable, débil. Se expone sin estrategia. El que no controla su lengua no controla su destino. Piensa ahora en todas esas veces que te desgastaste explicando lo que sentías, pidiendo que te entendieran, buscando aprobación. ¿Qué obtuviste a cambio? Nada más que cansancio mental y la amarga sensación de haber entregado demasiado. Hablar de más te hace transparente ante quien no tiene la madurez de interpretar tu verdad. Confía en la acción, no en el discurso. Quien quiere conocerte lo hará por tus hechos, no por tus palabras. El pensamiento excesivo también roba presencia. Vives en lo que pudo ser, en lo que podría pasar, pero no en lo que está sucediendo. El presente es el único lugar donde puedes actuar, mejorar, cambiar, influir. Todo lo demás es ruido. El pensamiento útil es concreto. Identifica lo que puedes hacer y hazlo. El pensamiento tóxico gira en círculos. Te hunde en dudas, inseguridades y miedos que se alimentan a sí mismos. Ese ciclo te debilita porque reemplaza acción con preocupación. Acciona primero, corrige después. Esa es la filosofía del que avanza. El mundo no pertenece al que lo piensa, sino al que lo ejecuta.
Puedes pasar años planeando la vida perfecta en tu cabeza, pero si tus pies no se mueven, todo se queda en humo. Los estoicos valoraban la práctica por encima de la teoría. No se gana sabiduría leyendo libros sobre la virtud, sino enfrentando la realidad con virtud. La mente madura no evita el error, lo utiliza. Cuando moderas tu palabra y dominas tus pensamientos, te vuelves fuerte por dentro. No necesitas gritar tus límites, porque tu presencia ya los marca. No necesitas justificar tu valor porque tus actos lo demuestran. El silencio ordenado se vuelve autoridad natural. La energía que antes desperdiciabas en conversaciones vacías, la inviertes en construir tu vida. Y entonces dejas de buscar validación, porque tu realidad se convierte en tu argumento irrefutable. Hablar menos y pensar mejor no te convierte en alguien frío, te convierte en alguien decidido. La palabra prudente es una espada afilada. La mente enfocada es un escudo inquebrantable. Quien domina estos dos pilares se vuelve dueño de sí. Ya no reacciona, elige. Ya no se desgasta, conserva. Ya no se dispersa, avanza. Porque en el silencio inteligente nace la claridad, y en la claridad nace el poder. Y ese poder no necesita ruido, solo dirección. Así que recuerda esto. Habla cuando tus palabras sean mejores que tu silencio. Piensa cuando tus pensamientos te muevan a actuar. Todo lo demás es fuga de energía. Todo lo demás es pérdida. Todo lo demás es debilidad disfrazada de reflexión. Guarda tu mente de ti mismo. Protege tu verdad del mundo. Actúa. Mantén la boca cerrada y la intención firme. El que se controla a sí mismo no necesita demostrar nada. El que controla su palabra se vuelve respetado. El que conquista sus pensamientos se vuelve invencible. Capítulo 12. El arte del desapego. El apego es una de las cadenas más fuertes que aprisionan la mente humana. Se engancha a lo que ama, a lo que teme perder, a lo que cree necesitar. El problema no es amar, no es querer, no es disfrutar. El problema es creer que sin aquello, tu vida se vuelve imposible. Allí empieza la esclavitud emocional. Allí termina la libertad interior. El desapego no se trata de renunciar a los vínculos, ni de volverte indiferente o frío. De hecho, los estoicos nunca predicaron la indiferencia hacia la vida. Lo que enseñaron fue algo mucho más fuerte. Amar profundamente pero sin depender. Tener sin poseer. Vivir sin aferrarse. Porque todo lo que hoy está contigo, mañana podría no estarlo. Personas, lugares, planes, afectos, nada es permanente. Y quien se niega a aceptar esta verdad, sufrirá cada vez que la realidad se atreva a cambiar. Cuando te aferras, dejas de ver la verdad y solo ves tu miedo. Quieres que todo permanezca igual para no sentir la herida que provoca el movimiento del destino. Pero la vida es cambio constante. Nada se detiene porque así lo quieras. El apego es querer congelar lo que está hecho para transformarse. Y resistir el flujo de la existencia es batallar contra lo imposible. Desapegarte no significa dejar de importar. Significa no perderte a ti mismo por nada ni por nadie. Significa recordar que tu valor no cuelga del reconocimiento externo, que tu paz no se negocia por compañía, que el amor que das no debe transformarse en una prisión para ti. El que se aferra sufre, el que deja fluir, respira. El que se obsesiona con no perder termina perdiéndose. El apego nace del miedo. Miedo a la soledad, miedo al vacío, miedo a no ser suficiente sin lo que se tiene o sin quien se tiene. Pero el desapego nace del dominio, la certeza de que eres completo por dentro, incluso cuando afuera algo falta. Los estoicos sabían que la libertad verdadera no se consigue controlando el mundo, sino controlándote a ti mismo. No puedes retener todo lo que amas, pero sí puedes retener la dignidad cuando la vida lo cambie de lugar. Muchos se hunden en relaciones donde se desgastan por no dejar ir. Se quedan en lugares donde ya no crecen, pero se sienten seguros porque lo conocido parece menos amenazante que lo incierto. El apego te obliga a aferrarte incluso a lo que te lastima. El desapego te da permiso para soltar lo que ya no vibra con tu verdad. No hay cobardía en marcharse a tiempo. Hay sabiduría. Lo cobarde es quedarse donde el alma se marchita. El desapego también es una disciplina mental. Observar tus deseos sin permitir que te gobiernen. Puedes querer algo y aún así permanecer en equilibrio cuando ese algo no llega.
Puedes amar a alguien y aún así ser capaz de continuar cuando esa persona ya no puede acompañarte. Esa es la fuerza del que se conoce a sí mismo. La dependencia emocional no es amor, es miedo disfrazado. El amor sano no sujeta, acompaña. Cuando necesitas controlar a los demás, cuando sufres porque no cumplen tus expectativas, estás mostrando tu fragilidad, no tu amor. Querer cambiar al otro es una forma de apego al resultado. El desapego se manifiesta cuando amas sin exigir que el otro sea tu versión ideal de él. Agradeces lo que es, aceptas lo que no puede dar, y si su camino ya no coincide con el tuyo, continúa sin destruirte. Observa tu relación con las cosas materiales. ¿Cuánto poder les concedes? Lo que posees puede darte comodidad, pero si te define, te debilita. El que necesita mostrar lo que tiene para sentirse alguien, ya está vacío. Puedes disfrutar los bienes de la vida, pero no permitir que te posean, porque el valor de un corazón no se mide por sus objetos, sino por su capacidad de estar en paz sin ellos. Desapegarte también implica renunciar a la fantasía del control total. Planificas, sí. Tomas decisiones, sí. Sueñas, sí. Pero aceptas que no todo depende de ti. La voluntad del mundo no siempre coincide con tus deseos. Cuando fallas no te derrumbas, aprendes. Cuando pierdes algo no te quiebras. Te reajustas. La mente desapegada es flexible. Se adapta sin romperse. Encuentra nuevas rutas sin quedarse llorando frente a una puerta cerrada. Muchos creen que el desapego es renuncia afectiva, cuando es exactamente lo contrario. Es amar sin miedo. Quien teme perder limita su entrega, pero quien acepta que nada es eterno, se entrega con honestidad al instante presente. El desapego no reduce la intensidad del amor, la purifica. Ya no amas para retener, sino para compartir. Ya no necesitas poseer, solo vivir. Lo que fluye se disfruta, lo que se fuerza se pudre. El sufrimiento humano no proviene de lo que se va, sino de la resistencia a dejarlo ir. Y es precisamente esa resistencia la que el desapego entrena. Soltar no es perder. Perder es quedarse donde ya no hay nada. El alma que aprende a soltar se vuelve más ligera, más fuerte, más despierta. Ya no mendiga atención, ni ruega compañía, ni sacrifica su dignidad por un lugar en la vida de alguien. Simplemente reconoce cuando su misión en una historia ha llegado a su fin. Los estoicos repetían: no tomes nada como tuyo. Todo es un préstamo de la vida. Las personas que amas, las oportunidades, incluso tu propio cuerpo, todo es temporal. La muerte es la prueba final del desapego, y quien ha entrenado esa virtud a lo largo de la vida, sabe partir sin odio y sin terror. La vida es un viaje donde nadie puede retener sus pertenencias al final, así que más vale aprender a caminar ligero desde ahora. El desapego no solo es emocional, también es psicológico. Dejar ir ideas que ya no te sirven, creencias que te limitan, versiones antiguas de ti que ya no representan tu esencia. Crecer es abandonar pieles, pero muchos se aferran al pasado porque lo nuevo les exige valentía. Siempre fui así, dicen, como si fuera una condena eterna. El yo del ayer no puede gobernar la vida del hoy. Desapegarte es también dejar de insistir donde ya no hay reciprocidad. Quien quiere estar se queda. Quien quiere conocer tu alma se acerca. Quien vibra contigo se nota. No necesitas convencer a nadie para que te valore. Donde tengas que suplicar afecto, ya has perdido respeto. El desapego te enseña a cerrar la puerta con calma, no con odio. Porque no se trata de expulsar, sino de elegirte. Es verdad, soltar duele. Duele porque despedirse implica reconocer que algo ya no es. Pero ignorar esa verdad duele más. El dolor de soltar es temporal. El dolor de aferrarse puede durar toda la vida. Y la vida no fue hecha para sostener agonías interminables. Fue hecha para evolucionar, para crecer, para transformarte. Y ninguna transformación real es compatible con el apego. El desapego es un arte, sí, pero también es una conquista. Requiere coraje para soltar y coraje para avanzar. Requiere confiar más en tu esencia que en tus apegos. Requiere aceptar la incertidumbre como compañera, en lugar de temerla como enemiga. Cuando dominas el desapego, el mundo deja de ser una amenaza y se vuelve un espacio de libertad, porque ya no necesitas que nada sea exactamente como deseas para estar en paz, porque ya no te quiebras cuando la vida te cambia los planes,
porque ya no le das a nadie el poder de destruir tu equilibrio. Ese es el verdadero triunfo, pertenecerte más a ti que a tus miedos. Recuerda esto, no te aferras a lo que amas, amas lo que fluye contigo. No retienes lo que la vida mueve, te mueves con ella, no exiges permanencia, agradeces presencia, y cuando algo se va no te desmoronas, te inclinas ante el misterio y continúas. Capítulo 13. El respeto no se pide, se inspira. El respeto es una de las fuerzas más poderosas en la naturaleza humana. Es invisible, pero se siente. Es silencioso, pero se nota. No se compra, no se mendiga, no se exige. Se inspira. Quien entiende esto, deja de desgastarse tratando de convencer al mundo de su valor y empieza a enfocarse en convertirse en alguien valioso por sí mismo. En esta vida, la dignidad no se negocia, se protege con hechos, con coherencia y con la manera en que una persona camina por la vida. Firme, recta, sin rebajarse por halagos ni arrodillarse por aceptación. El error más común de quienes cargan un corazón noble es creer que el respeto depende de la opinión externa. Se preocupan demasiado por agradar, por no molestar, por ser correctos frente a todos. Pero el respeto real nace justo en la dirección contraria, del coraje de ser auténtico, aunque a otros no les guste. Las personas respetan a quien se respeta a sí mismo, a quien sabe decir que no, a quien defiende sus límites, a quien no se vende por un poco de aprobación. El respeto nace cuando no se permite que nadie trate a uno por debajo de su valor. El respeto también se refleja en lo que toleras. Cada vez que permites una falta de consideración, una burla, un abuso o una manipulación silenciosa, envías un mensaje que dice: esto está permitido. El mundo te trata según el ejemplo que tú mismo das sobre tu propio valor. Quien calla ante el desprecio lo legitima. Quien sonríe ante la humillación se convierte en cómplice de su propio dolor. El respeto empieza en la frontera invisible que trazas alrededor de tu dignidad, en aquello que no estás dispuesto a permitir, aunque tengas que quedarte solo. Los estoicos lo sabían, la opinión ajena es humo, viene y va con la dirección del viento. Lo que permanece es el carácter. Quien tiene claro quién es, no se arrodilla ante el juicio ajeno. No mendiga el aplauso porque ya tiene una verdad interior que lo sostiene. La gente respeta la firmeza, la claridad y la disciplina. No respetan a quienes cambian según la aprobación del público. La admiración nace de la constancia, de hacer lo correcto aunque nadie lo vea, de mantener principios aunque nadie los aplauda. Hay quienes gritan para ser escuchados, quienes amenazan para ser obedecidos y quienes se disfrazan para ser aceptados. Pero esas son señales de inseguridad, no de respeto. El respeto no responde al ruido, sino a la calidad. Las figuras que más inspiran al mundo no son las que se imponen a la fuerza, sino las que mantienen una postura inquebrantable. El verdadero poder no necesita demostrarse. Se reconoce solo. La fuerza interior siempre habla, incluso cuando los labios callan. El respeto también es fruto de la coherencia. No puedes pedir que te tomen en serio si tú mismo no cumples tu palabra. No puedes exigir lealtad si traicionas valores para quedar bien con todos. No puedes reclamar reconocimiento cuando tus actos contradicen tu discurso. La coherencia es la firma del carácter, que lo que dices, haces y piensas se alineen como una sola verdad. Ahí es donde la gente empieza a verte con otros ojos, porque la coherencia es cada vez más rara en un mundo lleno de máscaras. Aprende a retirarte con dignidad cuando no valoran tu presencia. La retirada no es debilidad, es sabiduría. Nadie respeta a quien persigue, a quien insiste donde ya no hay espacio, a quien suplica afecto o consideración. La grandeza está en la capacidad de alejarte sin escándalo, sin rencor, sin demostrar que te han herido. Esa calma que muestras al retirarte es muchas veces la lección más fuerte y elegante que podrás dar. Quien tenga ojos para ver entenderá el mensaje. Quien no lo entienda, nunca fue digno de tu presencia. Ser respetado también implica saber respetar, no desde la sumisión, sino desde el reconocimiento del valor ajeno. El respeto es recíproco o no existe. El que exige respeto pero humilla a otros solo muestra su vacío. El que se cree superior en realidad confiesa su fragilidad.
El que necesita pisotear para sentirse grande jamás inspirará verdadera admiración. La grandeza auténtica se ve en la manera en que tratas incluso a quienes no pueden darte nada a cambio. El silencio es uno de los grandes aliados del respeto. Quien controla sus palabras tiene poder sobre sí mismo. Quien no reacciona ante la provocación demuestra dominio. Quien responde con serenidad ante el conflicto se eleva por encima de los impulsos. Callar no siempre es ceder. Muchas veces es demostrar que no te rebajarás al nivel de quien no merece tu energía. El respeto también vive en la calma que protege tu paz. Y finalmente, recuerda esto: el respeto que buscas fuera debe nacer primero dentro de ti. No puedes recibir del mundo lo que no reconoces en tu propia mirada. Si dudas de tu valor, los demás sabrán que pueden dudar también. Si te tratas con desprecio, imitarán tu ejemplo. Si renuncias a tus principios, ellos se sentirán con permiso de hacer lo mismo contigo. El respeto propio es la raíz que sostiene cada gesto, cada límite y cada vínculo que construyes en tu vida. Así que no pidas respeto, gánalo con tu manera de vivir. No esperes que te lo entreguen como un regalo. Conquístalo con disciplina, con integridad, con una postura que no se quiebra ante la presión. Y cuando finalmente lo tengas, nunca lo negocies. Porque quien pierde el respeto por sí mismo, lo pierde todo. Pero quien inspira respeto sin necesitar rogarlo, camina en la tierra con la grandeza de quien ya está por encima de cualquier juicio. Capítulo 14. La psicología de la atracción y el interés. La atracción no nace de la perfección, sino del misterio. Las personas no se obsesionan con lo evidente ni con lo que está disponible sin esfuerzo. Lo que genera interés no es lo que se entrega en bandeja, sino aquello que exige admiración, atención, búsqueda. La psicología humana está diseñada para valorar lo que se siente difícil de conseguir, porque el deseo se alimenta de la duda, de la incertidumbre, de la sensación de que algo podría perderse en cualquier momento. Quien lo da todo demasiado rápido se vuelve predecible, y lo que es predecible se vuelve prescindible. El estoico no busca atraer a nadie desde la desesperación, porque entiende que mendigar cariño es perderse el respeto. La atracción verdadera surge de la autonomía, del autocontrol y de la fuerza interior. La gente siente magnetismo por quien no la necesita, para vivir bien, por quien tiene un mundo propio al que vale la pena ser invitado. Perseguir aprobación es una derrota del espíritu. Cultivar valor es una victoria silenciosa. La independencia emocional es la raíz de la atracción sana. El interés se despierta cuando uno se convierte en un desafío digno, no un juego psicológico barato, sino un nivel de desarrollo personal que inspire a otros a elevarse. La atracción no está en la apariencia perfecta, sino en la historia que llevas en los ojos, en la forma en que caminas con propósito, en la certeza que tienes sobre quién eres y qué mereces. Una mente fuerte es infinitamente más seductora que un rostro bello. La paradoja es simple: cuanto más centrado estás en ti mismo, más atractivo te vuelves para los demás. Cuando tu energía no gira alrededor de convencer, sino de crecer, el mundo empieza a orbitar alrededor tuyo, porque el deseo humano se inclina por quien es dueño de su vida, no servidor de las expectativas ajenas. La autosuficiencia es un faro, ilumina sin suplicar atención. Quien no teme perder a alguien, jamás se arrodilla por conservarlo. El estoicismo enseña que el control está en uno mismo, nunca fuera. Pretender controlar cuánto te quieren es caer en la ilusión. La atracción es una consecuencia, no un objetivo. Quien vive intentando agradar se vuelve débil. Quien vive en función de sus propios principios se vuelve magnético. El que se respeta inspira interés. El que se rebaja lo destruye. Así de simple. Y aquí entra una verdad incómoda. Lo escaso atrae, lo abundante se ignora. La atención constante sin reciprocidad se transforma en ruido. La ausencia justa, la distancia medida, la capacidad de retirarte a tiempo, eso enciende curiosidad. Cuando alguien siente que puede perderte, comienza a valorarte. Pero cuando siente que te tiene asegurado, tu presencia deja de importar. La naturaleza humana es así. Solo se aferra a lo que siente vulnerable a la pérdida. El misterio no es manipulación, es respeto por tu intimidad interior.
No tienes que entregarlo todo en el primer acto. Guarda partes de tu mundo para quien se esfuerce por merecer acceso a él. La atracción se construye en capas. La primera es lo que se ve, la última es lo que se descubre con el tiempo. Quien revela todo de sí mismo demasiado rápido, deja de tener algo que explorar. La profundidad necesita tiempo para ser revelada. La atracción también se fortalece en la ausencia de necesidad. La necesidad ahuyenta porque transmite carencia. La tranquilidad emocional, en cambio, atrae porque refleja estabilidad. La gente admira al que puede elegir, no al que implora. Donde hay ansiedad, no hay interés verdadero. Quien descansa en sí mismo se convierte en un refugio atractivo, un puerto seguro en un mundo lleno de tormentas. Hay otro factor esencial, la coherencia. La palabra sin acción se deshace en el aire. La fuerza de un carácter se mide en la constancia entre lo que se dice y lo que se hace. La atracción nace del respeto, y el respeto nace del ejemplo. Personas que no se controlan a sí mismas, que prometen y no cumplen, que hablan más de lo que son, pierden valor. La disciplina, en cambio, convierte cualquier gesto en un imán silencioso. La coherencia es una forma de belleza que no depende del espejo. Comprende esto. La atracción no es un espectáculo, es una consecuencia. No viene cuando la persigues desesperadamente. Aparece cuando estás ocupado evolucionando. El mundo se fija en quien avanza, en quien se supera, en quien no se queda quejándose de su suerte. La admiración nace cuando alguien observa tu crecimiento y entiende que estar a tu lado es un privilegio, no un favor. El interés real surge cuando tu vida es tan valiosa que alguien quiere pertenecer a ella. Y por último, recuerda, la atracción verdadera solo se sostiene si hay esencia detrás. No basta con generar deseo, hay que sostenerlo con valor real. Ser interesante no es un acto temporal, sino una consecuencia de vivir con propósito. El amor propio es la semilla, el desarrollo personal es el tronco, los límites son las raíces y la paz interior es la flor. Cuando alguien se acerca y siente esa integridad, no quiere marcharse, porque la verdadera atracción no seduce desde la apariencia, sino desde la fuerza del alma. No busques gustar, busca elevarte, no busques atención, busca significado, no busques compañía, haz que tu presencia tenga peso. La gente no se inclina ante lo que brilla por fuera, sino ante lo que es irrompible por dentro. Tú no estás aquí para perseguir, estás aquí para convertirte en alguien imposible de ignorar. Capítulo 15. Tus palabras te delatan. Cada palabra que pronuncias es un reflejo directo de tu mente y de tu carácter. No importa cuán calculadas parezcan tus frases, cuán amables o suaves intentes que sean, siempre revelan lo que realmente habita en tu interior. Los estoicos comprendían que la lengua no miente. Es un espejo del alma, un traductor de tus emociones, de tus deseos, de tus miedos y de tus debilidades. No es lo que dices para el mundo, es lo que tu mundo interior permite que salga a la superficie. Hablar demasiado sin reflexión equivale a abrir una ventana a tu caos interno. Cada comentario, cada opinión emitida sin control, deja rastros de tu inestabilidad, de tu falta de dominio sobre ti mismo. Es fácil caer en la trampa de querer llenar silencios, de buscar aprobación a través de la palabra, de complacer sin pensar. Pero quien se entrega de esta manera, aunque crea dar claridad, en realidad entrega poder a los demás sobre su mente. El control de la palabra es una disciplina tan importante como cualquier virtud estoica. No se trata de callarse por miedo o sumisión, sino de hablar solo cuando la palabra tiene peso, propósito y verdad. Cada palabra improductiva, cada frase que brota de la impulsividad, erosiona la autoridad que tu ser debería sostener, porque la palabra descuidada se vuelve esclavizante. Ata tus emociones, tu orgullo y tu tiempo a la reacción del otro. Quien no domina su lengua no domina su mundo. Tus palabras delatan tu miedo. Si constantemente intentas agradar, justificarte o convencer, estás revelando tu inseguridad. Si temes el silencio, si temes una pausa, si te apresuras a llenar cada vacío con frases que no reflejan tu pensamiento profundo, estás mostrando que tu paz depende de la aceptación externa. Pero el estoico sabe
que la aprobación de los demás es un lujo que nunca debe comprometer su integridad. Tus palabras deben ser un testimonio de tu libertad, no de tu necesidad. Asimismo, las palabras revelan tu ira y tus rencores. Cuando hablas impulsado por la emoción, sin reflexión, permites que la tormenta interna se manifieste en forma de ruido y conflicto. La lengua puede ser una espada que hiere a otros, pero también puede herirte a ti mismo, dejando cicatrices invisibles en tu reputación, tu equilibrio y tu tranquilidad. La fuerza verdadera no grita, no acusa, no necesita demostrar superioridad. La fuerza habla con calma, claridad y precisión. Las palabras también traicionan tus deseos y tus expectativas. Al intentar controlar la percepción del otro, al proyectar lo que quieres que vean, al maquillar tus frases con falsas intenciones, revelas más de lo que quieres ocultar. Tu obsesión con el resultado, tu necesidad de ser entendido y aceptado. La autenticidad no se logra con la persuasión constante, sino con la alineación entre pensamiento y expresión. El que habla con congruencia proyecta poder. El que habla para convencer proyecta fragilidad. El silencio, por contraste, se vuelve una herramienta de dominio y preservación. Saber cuándo callar es tan vital como saber cuándo hablar. Hay momentos en que tu lengua, si se activa, solo sirve para debilitarte. Discusiones inútiles, reproches que no cambian nada, explicaciones que nadie entiende ni respeta. La palabra descontrolada es esclavitud. La palabra medida es liberación. El arte de callar, de guardar tu energía y tus pensamientos, es una de las mayores manifestaciones de autocontrol y autoridad interna. Además, tus palabras delatan tus valores. Cada vez que emites juicios apresurados, hablas mal de otros, exageras tus logros o minimizas tus errores, estás mostrando al mundo quién realmente eres, aunque intentes proyectar otra imagen. La coherencia entre tu pensamiento, tu palabra y tu acción es la base de la credibilidad. Lo que dices sin cumplirlo no solo engaña al mundo, te engaña a ti mismo. El respeto propio se construye con congruencia, y cada palabra incoherente es un ladrillo que debilita esa estructura. Hay también una dimensión interna. Tus palabras te revelan a ti mismo. Lo que dices refleja tus prioridades, tu miedo, tu enfoque. Cuando hablas demasiado de lo que te molesta, estás alimentando lo que no quieres. Cuando hablas constantemente de lo que temes, das fuerza a tus propios enemigos internos. La lengua bien entrenada no solo impacta al mundo, sino que también fortalece la mente. Cada palabra medida es un paso hacia la autodisciplina y la serenidad. Finalmente, las palabras bien usadas inspiran, enseñan y sostienen. Pero las palabras mal usadas traicionan y debilitan. La fuerza interior de un estoico se manifiesta en la precisión, en la claridad, en el peso de cada expresión. Tus palabras pueden convertirse en escudos que protegen tu integridad y tu paz, o en cadenas que te atan a la opinión ajena, a la emoción descontrolada y a la fragilidad del carácter. La elección siempre está en ti. Domina tu lengua y habrás dominado gran parte de tu vida. Habla poco, pero habla con sentido. Calla mucho, pero calla con propósito. Que tus palabras no sean un reflejo del caos externo, sino una proyección de tu fortaleza interna. Que tus palabras te delaten no en tu miedo, sino en tu sabiduría. Que cada frase que pronuncies sea un acto de coherencia y de integridad. Y recuerda, la verdadera libertad está en que tus palabras dependan únicamente de tu juicio, nunca de la aprobación ajena. El arte del silencio y de la palabra medida te devuelve algo que siempre debiste proteger: tu energía, tu poder, tu paz. No hay mayor victoria que hablar desde la calma, desde la claridad, desde el dominio propio. Tus palabras son la extensión de tu alma, que sean dignas de lo que eres y no de lo que otros quieren que seas. Así termina este viaje, no buscando aprobación, no mendigando afecto, no sacrificando tu paz por un reconocimiento pasajero. Todo lo que hemos explorado en estos capítulos converge en un principio estoico profundo. Tu poder real reside en ti mismo. El respeto, la libertad, el amor propio, el desapego, la coherencia, la firmeza y la fuerza mental. Todo comienza y termina en tu interior. Domínalo.
y habrás conquistado lo que el mundo nunca podrá darte ni quitarte. Que cada palabra que pronuncies sea un testimonio de tu integridad. Que cada silencio sea un escudo que preserve tu paz. Que cada gesto refleje la fuerza de quien se conoce y se respeta. Camina con ello, practica esto con rigor y comprenderás que tu mente libre y tus palabras sabias son las armas más poderosas que posees. Este es el cierre. No hay más que añadir. El camino que empieza dentro termina proyectándose afuera. La maestría sobre ti mismo se refleja en tu calma, en tu palabra, en tu acción. Ese es el verdadero arte del estoico moderno.